Ahora la segunda parte del blog de Flo Forni, exploradora de la cultura con El Arrastre. En el caso del tango es importante tener una buena base técnica, porque en general los compositores y los instrumentistas históricos del tango eran personas que tenían estudios académicos, que desarrollaban una técnica muy avanzada. Muchos de ellos se perfeccionaron en Europa y estaban, digamos, en un nivel de orquesta sinfónica y de solista de orquesta sinfónica. De manera que son muy exigentes los arreglos. Y en el tango se combina un poco el lenguaje popular, sin desmerecerlo, digamos, pero que tiene otra impronta más de improvisación o de otras cuestiones, por un lado, y por el otro la cuestión técnica, que es muy fuerte, digamos, sobre todo en el tango. Por eso muchos artistas internacionales, solistas de instrumentos, violonchelo, de piano, de violín, eligen este repertorio para desarrollarlo en sus trabajos discográficos porque les demanda una exigencia técnica tal como en el jazz, según el fado, que es otra de las grandes músicas urbanas del siglo XX. Como instrumentistas, tanto Melania como Bettina o Jimena, que tuvimos una experiencia clásica en la escuela municipal y Jimena en Santa Fe, la oportunidad que nos brindó la convocatoria del Arrastre allá en sus inicios fue realmente productiva en este sentido, que nos abrió el panorama, digamos, musical, porque estamos acostumbrados a una música más formal, de un lenguaje, digamos, mucho más estructurado. El contacto con el tango de alguna manera nos enriqueció, porque uno después aborda ese mismo repertorio clásico después de haber pasado por el tango y él encuentra otros resquicios, digamos, expresivos y unos fraseos más particulares. Así que calculo que a todos nos sirvió como experiencia interpretativa. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en música clásica y por ahí es todo más estructurado. Entonces el tango es como que nos desestabiliza un poco, nos da otra forma de expresarnos. El tango es todo, o sea, el tango tiene una pasión, tiene una esencia que te mueve todas las fibras interiores, no tiene explicación. Te sentás, tocás, lo disfrutás y bueno, con el compromiso de hacerlo lo más serio y lo mejor posible. Hay un montón de tangueros jóvenes, bueno, en Buenos Aires es donde más se ven. Viejos, uno escucha cuando vino el Sexteto Mayor, o sea, encontrás viejos que tocan todo y los admirás y te das cuenta que los llevan la sangre que fluye por el cuerpo. Están dentro de ellos, o sea, son ejemplos a seguir para aprender mucho, pero el tango es joven, tiene mucha pasión, así que no es nada aburrido. No hay libros y métodos que expliquen cómo se toca el tango. Todo esto es de transmisión oral y presencial. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad de estar con gente de Buenos Aires adquiriendo todos estos conocimientos y nos pareció importante empezar a transmitírselo a los adolescentes. En la música popular sobre todo y también en lo clásico, en la ópera, la intervención de la voz humana solista es algo fundamental en la historia de la música. Con sonidos, con instrumentos podés transmitir una idea, pero evidentemente no hay como la palabra articulada, contar una historia, transmitir un sentimiento. Así que bueno, evidentemente y sobre todo teniendo en cuenta la difusión histórica que tuvo el tango hasta hace unas décadas. Yo, por ejemplo, mi mamá es una tipa que no conoce prácticamente musicalmente los elementos del lenguaje musical, pero vos le decís, ¿cómo era este tango? Y te lo canta inmediatamente, porque muchas generaciones han recibido esa difusión de las letras en las cuales se sienten identificadas. Son dos lenguajes, digamos, diferentes, que confluyen en uno solo, en definitiva, porque bueno, la ópera está buscando contar una historia, un argumento, y la música
apoya esa idea con intervenciones que a veces aumentan el dramatismo y todo lo demás. No es lo mismo hacer la ópera que el solista recite la letra que hacerlo con melodía y música, la misma letra. El tango es lo mismo, tiene su poesía y yo creo que la poesía bien interpretada y apoyada por un discurso musical, digamos, de orquesta o de grupo eficiente, puede aumentar su belleza y su comunicación. Yo creo que a esta altura de la vida, después de ya con 27 años de vida y más de 20 dedicados a la música, hoy representa todo. Y gracias a Dios también mi forma de vida, porque tengo la posibilidad de elegir y de poder dedicarme y hacer lo que realmente me gusta, que es la docencia y también como músico, porque no todos pueden hacer las dos cosas. Tengo la posibilidad de tocar en varias orquestas y grupos, a la vez de dedicarme a la docencia, que es otra de las cosas que realmente me encanta, poder transmitirle todo esto que a mí me genera el instrumento y la música a mis alumnos. El Arrastre es una orquesta típica de tango formada en Rafaela en 2005, que desde sus comienzos logró llenar teatros, centros culturales y otros lugares, todos los lugares donde se presentan. Desde el comienzo, evidentemente había una necesidad latente en la ciudad de Rafaela y, por qué no, en otros lugares, acerca de poder escuchar a este género o esta música. Hay quienes desconocemos el lenguaje musical, la técnica. No sabemos muy bien cuándo es un do, un de, un re, pero estamos convencidos, como decimos aquí los exploradores de la cultura, que cuando sentimos la música podemos decir eso, lo innombrable de otro modo, ¿no? Entonces, en este mundo en el que todo hablan y parece que hacen tanto ruido, a veces estaría bueno volver a esas raíces o a esos otros modos de comunicarnos. El Arrastre de Rafaela acaba de ser premiada con el Gardén por su álbum. Para